Vamos a seguir con la carta de Santiago. Bueno, este es un estudio, podríamos decir que sistemático, donde vamos haciendo un análisis paso a paso de lo que nos quiere decir Dios a través del hermano Santiago, el apóstol. ¿Sí? Hemos aprendido de este solo capítulo, nos faltan 2 versículos, el 26 y 27, el capítulo 1, si puede ir allí, capítulo 1, versículo 26 y 27. Y vamos a mirar un tema que yo les dije hace 8 días, la religión falsa, ¿y qué? Y la religión verdadera. En estos 2 versículos, Santiago ilustra 2 problemas, ¿cierto? Donde él les está allí llevando a reflexionar de que no perdieran como el objetivo por el cual Dios les ha hecho un llamado a ellos allí. Igual para nosotros, ¿cómo se puede aplicar esta palabra? Desde el versículo 22 al 25 vimos algo que tenía que ver con la importancia de oír, recibir y perseverar en la palabra de Dios, ¿sí? Que eso es lo que nos va a ayudar a tener una buena conducta en medio de las pruebas, ¿sí? Donde vamos a estar enfrentados cada día, ¿sí? Y la palabra es la que me va a ayudar a mí, como dice, a organizar mi camino, ¿sí? Donde vamos a tener una vida acorde a lo que el Señor nos dice. Por eso tenemos que aprender a escuchar, que lo hablamos hace 8 días, pero no solamente a escuchar, sino perseverar en esa palabra de Dios. Ahora vamos a leer el versículo 26, Santiago 1, versículo 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a quienes, a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Guardarse sin qué? Sin mancha del mundo. Entonces vamos a mirar en estos 2 versículos, vamos a mirar qué Dios nos quiere enseñar, ¿sí? A través de esto, porque aquí está hablando Santiago del que se cree que religioso. Hoy muchos se creen que religiosos, y de hecho todos profesan o profesamos decir: yo soy cristiano, soy un hijo de Dios, creo en Dios, etcétera, etcétera. Pero muchas veces lo que usted cree no es coherente con lo que usted hace, y eso le estaba pasando, pareciera ser, en este caso a los judíos que fueron dispersos, judíos cristianos que fueron dispersos por la persecución. Si recordemos que ellos estaban siendo perseguidos, y si miramos el contexto de ese pasaje, ¿por qué Santiago les habla esto? Está dando un referente importante, y es que está hablando de viudas y huérfanos. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa persecución hubo pérdidas, ¿sí? Porque recordemos que era un tiempo de guerra. En ese tiempo había unos emperadores que por ende tenían un odio por los cristianos, ¿sí? Los que se decían ser hijos de Dios o ser seguidores de Cristo, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a eliminarlos. Muchos murieron por causa de Jesús en esa época. Había un emperador que se llamaba Nerón. ¿Se han escuchado de ese hombre? Nerón era muy malo, que inclusive él lo que hacía era que muchas veces cogieran a los cristianos y los empalaran y hicieran un callejón con ellos para generar terror en los cristianos en esa época. Entonces, ¿qué hicieron aquellos en ese tiempo? Huir, porque estaban siendo perseguidos. Entonces, en ese proceso, muchos de estas personas perdieron seres queridos. Como usted dice allí, quedaron algunos ¿qué? Huérfanos y viudas. Entonces, aquí Santiago nos da un contexto o un panorama de lo que realmente debería ser un religioso, el que practica verdaderamente una vida cristiana coherente con lo que dice la palabra de Dios. Pero entonces miremos, en primer lugar, el que practica una religión falsa. Primero, no refrena su lengua, porque mire lo que dice allí, que era una falla
constante en ellos, que tenían un problema con la lengua, tenían una lengua desenfrenada, o sea, hablaban mucho. Y ahí en el versículo 26 lo dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena ¿qué? Su lengua, sino que engaña su corazón, entonces la religión del tal es vana. Y aquí vemos de que vuelve y nos recuerda un problema con ¿qué? Con la boca, con la lengua, con lo que decimos. ¿Se acuerda que hace 8 días hablábamos de eso? O sea, que deberíamos ser más prontos para oír, tardos para hablar. O sea que creo yo que es un problema de muchos, que inclusive este pasaje podríamos decir que es como paralelo a lo que dice el capítulo 3 del 1 al 18. Vamos a leerlo, capítulo 3 del 1 al 18, donde allí también Santiago nos da una descripción sobre eso. ¿Por qué él habla de la lengua? Mire, ellos tenían ese problema porque hablaban apresuradamente, decían cosas a la ligera, que es algo que nos pasa hoy en día a muchos. Mira lo que dice Santiago 3 del 1 en adelante. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mire qué bonito eso, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, ¿en qué? En palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ahí sale el dicho, lo que yo les decía en esta mañana a los hermanos, es chiquita pero peligrosa. ¿Sí o no? ¿Usted no hay que grandes, hay personas que han dañado hogares, vidas de personas por chismes, por palabras, por ofensas? Y la lengua, verso 6, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina ¿qué? Todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia, de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero, mire eso, ningún hombre puede ¿qué? ¿Sí ve que? Algunos dicen, no, yo no ofendo a nadie. No, dice todos hemos ofendido. Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno ¿qué? Mortal. Y mire esto, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso hay alguna fuente que echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede ¿qué? Dar agua salada y dulce. Tremendo esto. Dejémoslo hasta ahí. Si usted lee hasta el 18, usted ya le empieza a hablar sobre la importancia de la sabiduría para decir las cosas, para hablar. Entonces, en primer lugar, alguien que practica una mala religión se nota porque no refrena ¿qué? Su lengua. Muchas veces lo que dice se escucha tan bonito, pero lo que hace se ve muy mal. O sea, lo que hace con la mano lo borra ¿con qué? Con el codo. Y hay personas así que profesan decir ser cristiano, yo me sé eso, yo hago tal cosa, yo hago lo otro, la Biblia dice eso, pero no practica. Como cuando nos dicen, usted predica, pero no aplica. Usted dice esto, pero a ver pues. Y Jesús, por ejemplo, él también en su época, él atacó mucho a los religiosos en ese sentido, o atacó, no, los cuestionó más bien, los ponía a pensar, porque ellos siendo maestros de la ley no vivían lo que decía la ley, porque ellos solamente imponían cargas que ni siquiera, o sea, que las otras personas hicieran cosas que ni siquiera ellos estaban dispuestos a hacerlo. Que inclusive en varios pasajes en Mateo, por ejemplo, hay un texto que dice que
Jesús les dice a ellos: hipócritas, ¿ustedes son qué? Como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Entonces aquí Santiago le recuerda esto. Eso es un problema grave y hay una aplicación particular en este tema en cuanto a lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Que tiene que ver con lo que yo digo. Entonces, si alguno se cree religioso, refrene ¿qué? Su lengua. Piense antes de hablar. Y esa expresión que dice que si alguno se cree religioso, responde a una palabra en griego que es dokei, que significa parece en su propia estimación. Es decir, que Santiago no se refiere al hipócrita, sino al que se engaña a sí mismo, porque dice muchas cosas, pero no está viviendo eso. ¿Se está qué? Engañando. Y eso pasa hoy en día con la religión. Muchos van a una iglesia, muchos, digámoslo así, se reúnen a esta hora como estamos hoy acá, pero en la semana se cambia. O sea, no hay nada como coherente con lo que se está profesando de la vida cristiana. Por eso, cuando yo llego a Cristo, yo tengo que estar dispuesto a que Dios cada día que sea renovando mi vida, a tener frutos, como dice la Biblia, dignos de arrepentimiento, ¿sí? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia ante una sociedad, ¿sí? Sería muy mal que nos vean simplemente, sí, como decían, bueno, dijo alguien una vez que nos ponemos a veces el vestido de santidad para entrar a la iglesia, pero cuando salimos nos ponemos el vestido del mundo, o sea, no marcamos una diferencia. Entonces hay que tener cuidado, porque muchas veces nosotros cuando hablamos, si es de Dios, testificamos, yo tengo que ser responsable en practicar eso. Ahora, si hemos ofendido, por ejemplo, hay un hombre que se llama Living Letters, que él parafraseó este versículo 26 de la siguiente manera. Dice: si alguien dice que es cristiano pero no domina su aguda lengua, simplemente se engaña a sí mismo y su religión no vale mucho. Porque dice, si usted se cree cristiano y no domina su lengua, simplemente está engañándose a usted mismo, ¿sí? Y su religión no vale mucho. Entonces, ¿cuál es el problema de no refrenar la lengua? Es engañarnos, es que se está engañando a usted mismo. Entonces debemos cuidar nuestras palabras, debemos que ser discretos en el momento de hablar, ¿sí? Hay una palabra que escuché también que dijo: la discreción al hablar es mejor que cualquier elocuencia. Y hay un proverbio que dice: el necio pasa por sabio cuando calla. Tremendo eso. Porque nosotros normalmente somos muy reactivos y estamos siempre a la defensiva. Entonces ya nos vienen de pronto a hacer una observación, una sugerencia. Entonces que, pues yo soy así, ya y punto. Y si no, sacamos la metralleta. Pero es que usted también, empezamos a decir un poco de cosas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O solo me pasa a mí? Entonces, hermanos, y ese es un gran problema, porque por eso Santiago 3 usted ya hace una descripción. Y mire, y esta sí es más todavía. Dice que algunos se creen maestros, o sea, que se la saben ¿qué? Todas. Y siempre tienen una respuesta para todo. Y escuche eso, quieren tener la razón. ¿Quién tiene la razón? Hay unos amigos que nosotros nos reunimos, entonces pasa algo con alguien cercano, que esa persona usted no la puede contradecir porque él o ella tienen siempre la razón. Entonces tenemos un dicho: hágale Elenita, siga Elenito, Elenita, porque o sea, esa persona siempre quiere tener ¿qué? La razón, no la puede contradecir. Y si usted va y diga que no es así, problemas y cantaleta le sobra, ¿sí o no? Y eso pasa, hermanos. Y creo yo que inclusive Santiago es muy honesto, dice: si alguno es capaz de refrenar la lengua, es un varón perfecto.
Porque es que todos ofendemos, ¿sí o no? Todos ofendemos, sí, señores. Como esposos nos ofendemos a veces. Ahora, con los hijos hacia los padres ofendemos, o los padres hacia los hijos. Y muchas veces, tal vez el hijo pueda tener una razón, pero no, como usted es el papá, es que yo no puedo dar la cabeza a mí, aquí se hace como yo diga. Entonces, todo eso tiene un problema. Entonces, me encanta porque él dice que es tan pequeño ese miembro que puede encender ¿qué? Un fuego. Entonces, problema acá es que está haciendo daño, se está engañando, y no solamente es que eso no agrada a Dios. Mire, si usted lee los proverbios habla, por ejemplo, del chismoso. Ay, ay, ay. Y sabe que hay cristianos chismosos, mentirosos. De hecho, yo conocí a un hombre, yo digo el milagro, pero no el santo, no me digan quién fue, no es de aquí, inclusive no es de aquí, pero él me reconoció una vez, y él lleva más tiempo que yo en la vida cristiana, y me decía: Mauricio, yo tengo un problema, la mentira y el chisme, porque él armaba, o sea, armaba la rara, y él todo eso le sacaba su cosa y le incrementaba. Eso era como el teléfono roto. Y lo que decía ahora también, la gente del barrio dice: no, yo por ahí no hay, porque ese evangélico es el más chismoso del barrio, o la más chismosa del barrio. Uy, qué pena, hermano, ¿sí o no? Y eso pasa, inclusive uno ha escuchado a veces, no saben que pronto uno es pastor, pero uy, no, yo no soy de ese evangélico porque uy, tiene una lengua viperina, pero peligrosa. Vea, eso me enredó con mi amigo, me enredó con la vecina, me enredó, ya se me acabó el hogar porque… Y hay casos que ha pasado así. Y como la mente es rápida, y entonces empezamos a darle vuelta. Y mire lo que dijo David en el Salmo 34, sin perder Santiago. Salmo 34, 13 al 14. Salmo 34, 13 al 14. Mira lo que dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar ¿qué? Engaño. Por ahí más adelante dice: pon guarda a mi boca, Señor. O sea, como quien dice, pongámosle freno a nuestra boca. Por eso también Santiago pone el ejemplo del cabestro que le ponen al caballo, ¿cierto? Para dominarlo. Oye, a veces nos toca decir: Señor, pon guarda ¿qué? Mi boca. Y ahí dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y mira el consejo que nos da: apártate del mal y haz el bien, y busca la paz y síguela. Hermanos, tenemos que ser pacificadores, no encienda más la cosa. Si tiene que callar, cállese ya, silencio, no más. Y si quiere, déle la razón, sí, usted tiene la razón, ya. Y vaya, ore y busque otro momento y que se genere el espacio, el entorno para que venga, ahora sí podemos hablar. ¿Sí? Hay que hacerlo, hermanos, porque si no, se genera daños. Entonces, eso no le agrada a Dios, y Santiago le recuerda eso a ellos. Pónganle en cuidado a ese miembro tan pequeño, porque es muy peligroso, que lo que hace es dañar a otros, y lo que hace es hacernos ver mal ante los demás. Y eso es algo que tenemos nosotros también que practicar hoy en día. Ahora, ya más adelante en el versículo 27, ya vemos aquí lo que debería ser la religión, o lo que sí enseña aquí la religión verdadera. Entonces, la religión falsa es aquella persona que no es capaz de refrenar su lengua. O sea, el que se dice ser religioso y no refrena su lengua, no agrada a Dios, está engañando a sí mismo. En segundo lugar, entonces, veamos la religión verdadera. Según este pasaje, dice el versículo 27 de Santiago 1: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a quienes, los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Entonces Santiago no está dando aquí una definición completa de la religión cristiana, pero sí discute algo, y es que hay dos partes indispensables acá de la religión: pura y sin mancha. Pura y qué, y sin mancha. Pero señala dos áreas de fracaso, y es que él ve una indiferencia en primer lugar hacia los necesitados, porque está hablando de quién, de la viuda
y los huérfanos. Ya les conté el contexto. ¿Por qué habían viudas? O sea, si Él les habla es porque en esa persecución algunos murieron o tal vez se extraviaron, no sabemos. Entonces había una diferencia, pero también les dice de tener cuidado de que se contaminen, porque como salían de un lugar donde estaban bien, como estaban allí, pero llegan a un lugar, a otro mundo, o digamos a otro lugar, a otra nación, a otra ciudad, donde iban a estar expuestos, iban a ser cuestionados en su fe, en su estilo de vida, en cuanto a sus prácticas del mundo. Entonces aquí vemos, y es que el que realmente practica una religión verdadera muestra su amor hacia quién, hacia el prójimo, hacia el necesitado, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado de no olvidarnos de aquellos que están necesitados entre nosotros, dentro de nosotros o fuera, porque los que están allá afuera son prójimos, ¿sí o no? ¿Son hermanos? Sí. Hay necesitados en este mundo, sí. Muchos tal vez tienen hambre, muchos pasan pruebas en ese momento, están pasando tribulaciones. Y usted y yo tal vez los vemos y usted, yo oraré por ellos, ¿sí o no? Me quedaré aquí. No, hermanos. Yo le decía a los hermanos esta mañana, usted sabe que hay personas que solo pueden, hasta solo, tal vez porque no tienen otra fuente de ingreso, no sé, viven con un solo alimento al día, o solo agua o aguapanela y pan. Usted sabe que hay personas así. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Entonces aquí vemos una primera, digámoslo así, una evidencia de alguien que practica una verdadera religión, y es que muestra amor hacia el prójimo. ¿Cuál era el modelo de Jesús en su época? ¿Qué hacía Jesús? Él predicaba, pero a la vez daba, accionaba, digámoslo así, en ayudar a los que estaban necesitados. Recordemos un episodio aquí. ¿Se acuerda cuando Jesús iba hacia cierto lugar? Dice que mucha multitud lo seguía, que eran como más de 5,000. Hay una parte que dice 4,000, otras 5,000. Entonces iba con los discípulos y uno de los discípulos se preocupa y le dice: Jesús, ya se está haciendo tarde, despáchelos, Señor, despáchelos. Entonces Jesús les dice, mire lo que le dice Jesús a los discípulos: dales vosotros ¿de qué? De comer. Entonces llega Judas y otros por allá que les gustaba el dinero. No, Jesús, pues es que denle a ustedes de comer. Esto ni con tantos denarios alimentamos a tanta gente. Señor, despáchelos. No, porque imagínense, solo nosotros 12, de pronto sí, pero tantos, no. Entonces Jesús se queda mirando y le dice: denle vosotros de comer. ¿Qué harían ustedes? Y por allá como que uno se le iluminó el bombillo y dijo: oh, maestro, por ahí hay un muchacho que tiene unos panes y unos peces. ¿Cuántos panes eran? 2 panes y 5 peces. De listo eso, vaya, traigan al muchacho. Lo trajeron. ¿Qué diría el jovencito? No, me van a quitar la lonchera, no, imagínense. Y llega y coge Jesús esos panes, da gracias ¿a quién? A Dios, y les dijo a ellos: repartan. Y les dio de comer a todos, y hasta sobró. O sea que, escuche esto, Jesús a través de esto mostró que el evangelio es un evangelio de oportunidades y tiene un impacto social, porque él tenía la necesidad, mostraba, digamos así, su reacción también en ayudar a los necesitados. O sea, sentía compasión por ellos. Él no los mandaba y ya, chao. Aunque él más adelante los confronta, porque él dice: bueno, ustedes me siguen, pero muchos me siguen solamente ¿por qué? Por la comida, porque hoy en día pasa igual. Muchos llegan a veces a la iglesia solamente porque les den, perdón lo digo así, ya, pero no hay realmente una conversión, un deseo de seguir a Dios genuinamente. Pero en ese caso también Dios, a través de Jesús, Jesús mostró su poder. Él mostró de que él podía dar pan al hambriento, al necesitado, y a través de eso le está dando una enseñanza a los discípulos, que como iglesia somos los encargados también de ir a impactar a la sociedad, llevando un mensaje, pero también ayudando a los que están ya sean huérfanos o viudas.
en ese caso, o los que estén pasando por tribulación. Entonces, hermanos, no es ser religioso porque sí, vengo a la iglesia cada 8 días, porque sino también es pensar que a través de yo dar, ayudar a otros, estoy mostrando el amor ¿hacia quién? Hacia los demás. O sea, estoy cumpliendo con un mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también ¿a quién? A nuestro prójimo. No es solamente profesar, muchos sí, somos cristianos, todo eso, pero a algunos les cuesta ayudar al que está necesitado. Entonces debemos tomar el ejemplo de Jesús, ayudando a quienes están necesitados en estos días. En el tiempo de allá, cuando Santiago hablaba estas palabras, había una problemática, había huérfanos y viudas. Hoy en día hay muchas más, también hay viudas, hay huérfanos, pero hay mucha gente, hermanos, que está pasando situaciones muy difíciles, y hasta entre nosotros como iglesia a veces no nos damos cuenta. Por eso, si nosotros tenemos un eslogan que somos una familia apasionada, ¿por quién? Por Dios, su palabra y el cuidado de las familias, pero ¿será que realmente nos estamos cuidando entre nosotros? Nos preocupamos los unos por los otros, o como dice la Biblia, aprender a llevar la carga los unos de los otros. A veces decimos, no, ya cada quien con cada cual, nos cuesta. O como eso que lo resuelva el pastor. Mire a ver, sí, el pastor puede, pero no todos siempre, solo es el pastor. Todos somos ¿qué? Una familia, un cuerpo. Entonces, el practicar la verdadera religión tiene que ver con acciones hacia los demás, y a través de esto llevar un mensaje, el amor de Dios, mostrar el amor de Cristo. Amén. Ahora, y la otra problemática es cuidarnos, no dejarnos contagiar por el mundo, porque aquí les dice, el que practica la verdadera religión, dice, ayuda a las viudas, a los huérfanos, y se guarda sin mancha del mundo. Esto sí es tremendo, hermanos, porque hoy el mundo está ¿qué? Cada vez más perverso, ¿sí o no? Corrupto en todas las esferas, porque cuando Santiago dice acá del mundo, está hablando en todo lo que tiene que ver a la humanidad que está separada de Dios, ¿sí? Que está viviendo bajo su voluntad, que no quiere hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a lo que cada uno piensa. Y hoy vemos el problema, por ejemplo, en los gobiernos, cada uno coge para su propio lado, todos solamente pensando en ellos, no pensando en un bien común. No digamos que todos, pero muchos. En el ambiente, por ejemplo, secular, solamente hoy se busca vengarse, hacer daño, dañar hogares, dañar vidas. Los jóvenes, problema hoy en día con los muchachos, no quieren nada con el Señor, porque el mundo los ¿qué? Está atrapando, lo dice, esto es lo máximo, esto es lo mejor. Entonces, estamos en un mundo, hermanos, donde tal vez a veces no es muy fácil uno vivir, pero tenemos que decirle, Señor, ayúdanos ¿qué? A permanecer, a no desviarnos, porque va a aparecer el tentador. Yo le hablaba a los muchachos que Satanás no se les va a aparecer con cachos y colas, todo feo. Ese le va a poner a usted de la forma más bonita, porque la Biblia dice que él era el más hermoso, querubín, el más hermoso, el más grande, el más bonito, el que cantaba mejor. Entonces él se va a aparecer a través de personas que tal vez para la mujer el hombre más guapo, o lo va a cautivar de una manera que a usted le gusta, al hombre también, con el fin de ¿qué? De desviarnos, sacarnos. Nos van a hacer propuestas donde tal vez eso tenga que ver con mi integridad o con mi moral, y eso sí que se ve hoy en día. ¿Cuántos han perdido sus principios por un momento? No, si hagamos esa vuelta, eso no tiene nada de raro. Entonces, hermanos, cuidado, porque aquí en este tiempo nosotros tenemos que marcar una diferencia. Y ojo a esto: la preocupación social y la conducta santa son el cuerpo del cual el Cristo interior es el alma viviente. O sea que si yo realmente tengo a Cristo en mi corazón, yo estoy reflejando a través de mi conducta que yo estoy viviendo ¿para quién? Para el Señor.
que si bien estamos en un mundo torcido, malo, lleno de tantas cosas que pueden contaminarnos, yo tengo una marca y es que yo vivo ¿para quién? Para Cristo. Y eso es lo que nos va a diferenciar. Por eso también Pablo decía, somos de este mundo pero no hacemos, no militamos. O sea, es marcar la diferencia en el trabajo, en la casa, en el colegio, en la universidad, que puedas decir yo soy un hijo de Dios y que puedas decir, mire, ¿sabe cómo le decían a Eliseo? Allá va el ungido del Señor. Antes le decían, sube calvo, le decían por allá, porque pues él tenía ese problema, pero ya después veían como él anduvo con Moisés, con Elías, perdón, él fue el sucesor de Elías, ya decían, mira, allá va ¿quién? El ungido. Entonces que puedan decir, mira, allá va un cristiano, allá va un verdadero hijo de Dios, que aunque de pronto él no viene a la iglesia, yo no iba a la iglesia de él, pero practica lo que dice. Me ha ayudado sin yo decir nada, sin reparar. ¿Sí ve? Entonces ahí donde nosotros vamos a mostrar ese amor de Dios. Entonces cuando dice estas dos palabras, delante del Padre, es visitar a los huérfanos y a las viudas. O sea, lo que Dios le agrada es que ayudemos a nuestro semejante. Y lo otro es que delante de Dios debemos guardarnos ¿qué? Sin mancha del mundo. ¿Guardarnos qué? Sin mancha. Entonces, y recuerden, viene este pensamiento a mi mente, que la Biblia lo dice, y es que Jesús viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Eso es una tarea fuerte, ¿sí o no? Santa, sin mancha, sin arruga. Entonces, debemos esforzarnos por vivir apartados para Dios. Y en este tiempo sí que lo necesitamos, una iglesia que marque la diferencia ante una sociedad. Amén. Entonces hemos visto dos verdades que nos ilustra aquí Santiago. Uno es tener cuidado en el momento de nosotros expresarnos ante los demás, no hablar mucho, seamos más prácticos, demostremos más el amor de Dios. No se engañe a usted mismo, sea honesto. Que si usted dice algo es porque usted lo está viviendo, ¿sí? Y lo segundo es que realmente la religión verdadera muestra un amor hacia el prójimo y vive apartado ¿para quién? Para el Señor. De eso se trata. No es ser religioso por profesarlo y ya, o por costumbre o por una moda, porque hoy en día vemos eso. A veces el cristianismo se vuelve como una moda. No, es porque yo ya quiero vivir para Dios. Yo no soy religioso, como dice una canción, solo amamos ¿qué? Al Señor. Vivimos para agradarle, para honrarle, para amarle a Él. Amén. ¿Cuántos queremos realmente mostrar lo que es Cristo a través de nuestras vidas? Vamos entonces a orar y darle, Señor, gracias por tu palabra. Estos dos pasajes, estos dos versículos, Señor, nos da una gran enseñanza, Señor. Y es que nos lleva a tener cuidado de no hablar mucho, Señor, de guardarnos de ofender a otros. Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Yo te lo pido en esta hora, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a tener control y dominio propio. Si usted ha ofendido con sus palabras, pídale perdón a Dios. Si usted de los que le cuesta a veces cuando le van a decir algo, ya usted está respondiendo, dígale, Señor, ayúdame a ser sabio para hablar, que cuando hable pueda edificar, no dañar, que podamos ser personas que tenemos prudencia en el momento de decir las cosas, Señor. Y Dios, y que lo que nos dice tu palabra, Señor, cada día lo pongamos en práctica, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a ser coherentes con lo que creemos y hacemos. Jesús nos dio ese ejemplo. Él vivía, sentía lo que hacía por amor, lo hacía por obediencia. Enséñanos a tener amor hacia los demás. Entre nosotros como iglesia, aprendernos a amar, a ayudarnos, a cuidarnos. Que si alguno está pasando alguna dificultad, tribulación, podamos mostrarle nuestro apoyo, nuestra compañía,
en orar juntos, y si podemos ayudarle hasta donde sea posible, Señor. Pero también guárdanos de aquellos que solamente quieren solo por conveniencia. Hay personas que solo vienen por eso, Señor. Cambia esa mente, cambia ese corazón, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Que seamos genuinos, que podamos ser coherentes, Señor. También guárdanos de este mundo, Señor. Hoy hay tantas propuestas, tantas tentaciones, tantas cosas que nos contaminan, Señor, con lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hacemos. Hay lugares que a veces tal vez tenemos que evitarlo, Señor, porque nos sentimos tentados. Ayúdanos, Padre, a cada uno de mis hermanos, sea joven, sea niño, adulto, esposo, esposa. Guárdanos, Señor, de desviarnos, porque si bien tú buscas una iglesia que esté apartada para ti, Señor, una iglesia que te ame de verdad, una iglesia que quiere agradarte, y ayúdanos como iglesia, Señor, a vivir para ti, Señor Jesús. Dígale, Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero agradarte, Señor. Los que están en casa también, dígale, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor de Dios. Vamos, piensa en el amor de Dios. Su Hijo único Jesús Por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Vamos, si puede cantarlo, dígale, Señor, gracias por tanto amor, por tanta misericordia, Señor. Gracias por perdonarnos. En mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Dígale gracias, Señor. Si puede levantar sus manos, dígale, Señor, gracias por tanto amor, por tanta misericordia, Señor, que yo pueda reflejar tu amor a otros. Oh, dígale, de gracia recibí, de gracia queremos dar, Señor. Misericordia recibí, misericordia queremos dar, Señor. Ayúdanos como iglesia cada día a impactar la sociedad. El evangelio que tú predicabas era un evangelio de cambio, de oportunidades, de arrepentimiento, de salvación, pero también donde demostraba a través de ayudar al necesitado, un impacto social, Señor, que como iglesia podamos llegar a lugares, Señor, también llevando un mensaje de esperanza, Señor, a otros, que podamos mostrar esa misericordia con otros. Tal vez hay muchos que están esperando una palabra de amor, un abrazo, una ayuda, Señor. Ayúdanos a poderlo hacer con libertad, Señor, que podamos reflejar el verdadero amor a aquellos que están pasando momentos de soledad, momentos de tribulación, momentos de pruebas, Señor. Y si hay alguien aquí en la iglesia, ayúdanos, Señor, a poder acompañarlos en su dolor, en su necesidad. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos, dígale gracias. Aleluya. Oh, te damos gracias. Por amor Dios dio su Hijo único por mí murió,
salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. ¿Cuánto le puede dar ese fuerte aplauso a Jesús? Aleluya, gloria a Dios. Nosotros damos gracias por el amor del Señor, amén, por su misericordia. Los que están en casa, recuerden que somos la iglesia Centro Evangelístico. Dios les bendiga. Chao, chao. Vamos a orar por el hermano de Luisa, César.